Hay países que se hunden el día en que la gente deja de cuestionar. La verdadera señal de alarma no es el abuso del poder, sino la comodidad con la que aprendemos a aceptar a los dictadores. Hoy en Reflexiones Políticas, la estrategia de división y de desprestigio en la película 1984. Es una película británica de distopía escrita y dirigida por Michael Redford, basada en la novela de George Orwell. Esta cinta narra las vidas de Winston Smith y su pareja en medio de una sociedad totalitaria. Así funciona en la película y muchas veces en la vida real, donde toda la sociedad es sometida a una misma ideología y nadie es capaz de despertar. En el mundo de 1984, el Gran Hermano gobierna con un puño de hierro, manteniendo a la sociedad en un estado de vigilancia constante y de manipulación informativa. Uno de los pilares de su control es la guerra perpetua. La población debe creer en la existencia de un enemigo externo, un villano que justifique la representación o la represión interna y que alimente la lealtad ciega a su partido. Hoy, en nuestra realidad, observamos cómo una estrategia similar toma forma. Medios de comunicación alineados con el gobierno han intensificado una campaña de desprestigio contra empresas extranjeras. Se nos dice que estas empresas traen problemas y son enemigos de México. También argumenta que es necesario un llamado para unir fuerzas y combatir al gobierno extranjero, porque llamó a los mexicanos protectores de los cárteles y que además, al llamarlos terrorismo, es un error y que con eso podría representar una amenaza para nuestra soberanía. Que sus intenciones son hostiles. Sin embargo, como en la novela de Orwell, la narrativa no busca proteger a la nación, sino desviar la atención. Además, el mensaje realmente no fue dirigido a los ciudadanos mexicanos, sino al gobierno, pero lo más real es que se pretende desviar la atención de los problemas reales internos. En la película de 1984, la enemistad con Eurasia o Eastasia cambia según las necesidades del partido. No importa la verdad, solo importa que la población tenga un rencor, odio o simplemente temor. En nuestro contexto nacional, el enemigo cambia según lo que le acomode a la administración, las élites económicas, exgobiernos del pasado, la oposición interna o la herencia de colonias de España, por ejemplo. Ahora, el blanco perfecto es Estados Unidos y sus empresas. La historia política nos muestra que cuando un gobierno enfrenta crisis de gobernabilidad, corrupción o inseguridad, una de las tácticas más efectivas para desviar la atención es la creación de enemigos externos o enemigos imaginarios. En este caso, se utiliza al gobierno de Estados Unidos y a las empresas extranjeras y muchas veces hasta su gente, que sin ser causantes de las problemáticas se convierte en el enemigo social. Todo se utiliza como una cortina de humo para ocultar deficiencias internas, explotando el resentimiento histórico para movilizar a las masas en una guerra ideológica que poco tiene que ver con la realidad cotidiana de los ciudadanos. En la distopía de la novela de Orwell, la propaganda no solo proviene del partido, sino que es replicada por los propios ciudadanos, quienes vigilan y reprimen a sus vecinos en un sistema de vigilancia constante. Hoy, las redes sociales cumplen una función similar. Hay personas que incluso mencionan enemigos a personajes que no piensan igual e incluso culpan de situaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Los influencers, ya sea por convicción o por conveniencia, replican el discurso nacionalista sin analizar sus implicaciones. Como en la novela, la verdad se diluye en un mar de consignas que polarizan a la sociedad y refuerzan el clima de confrontación. Muchos ciudadanos cansados de injusticia y abusos históricos encuentran en estos discursos una válvula de escape para su frustración. Sin embargo, al caer en la narrativa del conflicto externo, dejan de exigir soluciones a los problemas reales que su propio gobierno no soluciona, como la inseguridad, la corrupción
y la falta de oportunidades. Así como en la película de 1984, el debate se reduce a una lucha entre lealtad y traición, donde cuestionar la versión oficial se convierte en un acto de rebeldía. El objetivo final de esta estrategia es claro: mantener el control político. En la novela de Orwell, el gran hermano utiliza la guerra constante para evitar que la población piense en su propia miseria. En nuestra realidad, mientras el debate se centra en la supuesta injerencia de Estados Unidos o en conflictos históricos reactivados de formas oportunistas, mientras el verdadero problema del país queda en el segundo plano, es claro que la polarización beneficia a quienes buscan gobernar sin rendir cuentas y sin dar resultados, pues en una sociedad dividida, la crítica pierde fuerza y el debate se convierte en una guerra de lealtades. Como reflexión, tanto en la película como en la novela de Orwell y nuestra vida cotidiana, es fundamental no caer en este juego de manipulación y ponerse en el lugar del protagonista de la película 1984, Winston Smith. Él se da cuenta de que la guerra es un engaño y que la verdadera lucha no es contra un enemigo externo, sino contra el sistema oficialista de su propio país que lo oprime. De la misma manera, en nuestra realidad, la confrontación en estos momentos no es con gobiernos de otras naciones, ni con su gente. Esto no resuelve los problemas que enfrentamos como nación. Al contrario, alimenta el discurso del miedo y la lealtad ciega, debilitando la capacidad crítica de la sociedad. El llamado es a la sensatez. No se trata de defender a nadie del extranjero ni de ignorar los problemas históricos, sino de reconocer cuando estamos siendo manipulados para servir a intereses políticos. La verdadera resistencia no está en sumarse al discurso de odio o enviar conflictos artificiales, sino en exigir soluciones reales, en unirnos como sociedad y en rechazar las polarizaciones como herramienta de control. ¿Estamos construyendo futuro basado en el diálogo y la razón o solo repitiendo lo que nos dicen que debemos creer?